Mis padres dijeron que no estaba lista para sentarme con la familia. Así que me quedé en casa y vi las noticias donde mi acuerdo acababa de romper récords de la industria. A la mañana siguiente, estaban esperando en el vestíbulo listos para verme. Soy Ashley Taylor, de 34 años, de Louisville, Kentucky. Construí una startup de energía renovable de la nada, pero no de mi familia. Nunca me vieron como suficiente. Hace 2 semanas, mis padres llamaron. Ashley, dijo mi madre, Patricia, su voz cortante por teléfono. No estás lista para sentarte con nosotros en la cena de Navidad. No con el tipo de invitados que vamos a recibir. Mi padre, Robert, ni siquiera se molestó en suavizarlo. Concéntrate en probarte a ti misma primero, dijo. Colgué con el pecho apretado y decidí que no iba a suplicar por un asiento en su mesa. Me quedé en casa. Mientras ellos brindaban con sus amigos de la alta sociedad, yo estaba en mi escritorio finalizando una propuesta que podría cambiarlo todo. Esa noche, encendí la televisión y ahí estaba. La ola solar de mi compañía salpicada en las noticias. Mi acuerdo acababa de pulverizar los récords de la industria, un contrato de $150 millones que hizo girar cabezas. Me senté sola, viendo mi nombre iluminar la pantalla, demostrándoles que estaban equivocados. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de vibrar. ¿Adivina quién estaba esperando en el vestíbulo de mi oficina? Con todas las sonrisas, actuando como si siempre hubieran creído en mí. Pero había aprendido algo más grande de lo que su aprobación podría darme. Crecer en la familia Taylor nunca fue fácil. Mi padre, Robert Taylor, era un abogado de alto poder en Louisville, del tipo que dominaba las salas de tribunal y las conversaciones en la cena con el mismo puño de hierro. Mi madre, Patricia Taylor, era una periodista célebre. Sus artículos en todos los periódicos importantes, sus opiniones tratadas como evangelio en casa. Mi hermano mayor, Christopher Taylor, era su chico de oro, un cirujano plástico cuyo nombre ya estaba en vallas publicitarias a los 30. Mi hermana menor, Megan Taylor, tampoco se quedaba atrás. Una gestora de fondos que cerraba acuerdos multimillonarios antes de poder beber legalmente. Luego estaba yo, Ashley, la rara, dibujando diseños de paneles solares en mi cuaderno mientras ellos debatían sobre mercados de valores y demandas por negligencia. La mesa de la cena de nuestra familia era un campo de batalla de expectativas. Cada domingo nos reuníamos en el comedor, las copas de cristal tintineaban, y yo me sentaba allí, invisible. Ashley, ¿por qué no puedes ser más como Christopher? Decía papá, cortando su bistec, sin siquiera mirarme. Mamá asentía, añadiendo, Megan ya está presentando a inversores. ¿Qué estás haciendo con esos proyectos científicos? Mis ideas sobre la energía renovable eran descartadas como fantasías infantiles. No es una carrera real, se burló Megan una vez, poniendo los ojos en blanco mientras revisaba su teléfono. Christopher apenas se molestaba en comentar, demasiado ocupado presumiendo de su última cirugía. Yo me mordía la lengua, mirando mi plato, sabiendo que nunca entenderían. Esas cenas me formaron, pero no de la manera que ellos querían. Escapaba a mi habitación, dibujando diseños para energía más limpia, soñando con un mundo que no dependiera de su aprobación. Ellos veían mi pasión como una fase, algo de lo que me desharía cuando me pusiera seria. Tenía 16 años cuando mamá me entregó un folleto de la Facultad de Derecho diciendo, así es como se ve el éxito. Lo rompí en el segundo en que se fue. Mi desafío creció, alimentado silenciosamente por sus constantes comparaciones. Pensaban que me estaban empujando a ser mejor, pero me estaban enseñando que nunca encajaría. La única persona que me veía era mi abuelo, Arthur Jensen. Él no era como el resto de ellos. Un ingeniero jubilado. Había construido su propio negocio desde cero. Y se sentaba conmigo durante horas escuchando mis ideas sobre la energía solar. Tienes algo especial, Ashley, decía. Su voz, firme, sus ojos brillantes de convicción. No dejes que apaguen tu luz. Cuando tenía 17 años, me regaló un libro desgastado sobre energía renovable. Sus páginas estaban dobladas de sus propios sueños. Este mundo necesita gente como tú, me dijo, presionándolo en mis manos. Fue la primera vez que me sentí vista.
Pero el apoyo de Arthur no pudo protegerme del resto. A los 18, durante una cena particularmente brutal, papá me regañó por mis metas poco realistas. Estás desperdiciando tu potencial, dijo, su voz cortando más profundo de lo habitual. Megan intervino, quizás si te esforzaras más, realmente importarías. Empujé mi silla hacia atrás, con el corazón latiendo, y salí. Mamá no me llamó. Christopher no levantó la vista. Esa noche, me senté en mi habitación mirando el libro de Arthur, prometiéndome que les demostraría que estaban equivocados. No por ellos, sino por mí. La escuela no era mucho mejor. Mis profesores amaban mis ideas, pero mis notas sufrían porque pasaba cada minuto libre investigando tecnología solar. Mis compañeros me llamaban la soñadora, mitad burlándose, mitad compadeciéndose. No me importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación. Algo que podría cambiar la forma en que alimentamos el mundo. Pero cada vez que volvía a casa, el peso del juicio de mi familia me oprimía más. No estás hecha para esto, dijo mamá una vez, su tono definitivo, como si ya hubiera escrito mi fracaso. Dejé de compartir mis sueños con ellos después de eso. Cuando cumplí los 19, me estaba ahogando. Los Thalers querían una abogada, una médica, una financiera, no una chica obsesionada con salvar el planeta. Arthur era el único que me mantenía con los pies en la tierra. Ellos no tienen derecho a definirte, dijo una tarde, sentado en su porche, sus manos ásperas por años de trabajo. Me contó historias de sus propias luchas, como había ignorado a los detractores para construir su compañía. Encontrarás a tu gente, prometió. Me aferré a eso incluso cuando las voces de mi familia resonaban en mi cabeza diciéndome que nunca sería suficiente. En mi segundo año de universidad, tomé la decisión más grande de mi vida. Tenía 20 años y estudiaba ingeniería en la Universidad de Louisville, pero mi corazón no estaba en las aulas ni en los libros de texto. Pasaba cada momento libre dibujando diseños de paneles solares de alta eficiencia, convencida de que podían cambiar la forma en que alimentamos el mundo. Mi habitación de la residencia era un desorden de cuadernos, cálculos garabateados en servilletas y artículos sobre energía renovable. No perseguía notas. Perseguía una visión. Pero esa visión no encajaba en el plan de la familia Taylor. Así que una tarde de primavera, entré en la oficina del registrador y abandoné mis estudios. La reacción en casa fue instantánea. Papá me llamó a la sala de estar, su cara roja de furia. Estás tirando tu vida por un sueño imposible, gritó, golpeando su taza de café. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Esto va más allá de lo imprudente, Ashley, dijo. ¿Crees que eres más inteligente que los demás? Christopher, que estaba de visita desde su elegante clínica, solo sacudió la cabeza. Buena suerte con eso, murmuró como si yo fuera una causa perdida. Megan fue la peor. Nos estás avergonzando, espetó su voz goteando desdén. No solo desaprobaron, me cortaron. Sin matrícula, sin asignación, sin red de seguridad. Estaba sola. Hice una maleta y me mudé a un apartamento estudio estrecho, de los que tienen la pintura despegándose y un grifo que gotea. Mis ahorros eran insignificantes, apenas para el alquiler. Pero entonces mi abuelo, Arthur Jensen, me llamó. Estaba frágil, su voz débil por la enfermedad, pero sus palabras eran firmes. Creo en ti, Ashley, dijo. Días después, me envió un cheque por $10,000, los ahorros de su vida. Construye algo real, escribió con letra temblorosa. Fue la última vez que supe de él. Falleció un mes después, y yo llevé su fe como una antorcha. Con el dinero de Arthur, compré una laptop usada, algo de software de ingeniería y una pila de libros sobre tecnología solar. Llamé a mi proyecto Solar Wave, un guiño a la energía que quería desatar. Pero Louisville no era exactamente un centro de startups. Y yo no era nadie, solo una desertora universitaria con una idea loca. Para sobrevivir, trabajaba por las noches en una cafetería, sirviendo café a camioneros y contando propinas para comprar comestibles. Mis días los pasaba en la biblioteca, aprendiendo diseño de circuitos y almacenamiento de energía. Dibujaba prototipos en servilletas entre turnos, mis manos manchadas de café y tinta.
La soledad golpeó fuerte. Mis antiguos compañeros publicaban sobre pasantías y fiestas de fraternidad mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación que olía a moho. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si papá tenía razón, si estaba persiguiendo una fantasía. Pero entonces abría el libro de Arthur, el que me dio, y leía su nota manuscrita en la primera página. Sigue adelante. Fue suficiente para silenciar las dudas, al menos por un tiempo. Empecé a contactar con ingenieros locales, presentando mi idea en reuniones en centros comunitarios destartalados. La mayoría se rió de mí. La energía solar es una apuesta arriesgada, me dijo un tipo bebiendo su cerveza. Quédate con algo práctico. Pero yo seguí hablando, seguí perfeccionando mis diseños. Aprendí a ignorar los rechazos, a centrarme en las matemáticas y la física. Mi primer prototipo fue un desastre. Los cables se frieron, los paneles se agrietaron, pero era mío. Cada fracaso me enseñaba algo nuevo y me acercaba más. Los meses se convirtieron en un año. Tenía 21 años, sin un céntimo y agotada, pero SolarWave estaba tomando forma. Tenía un modelo funcional, una cosa torpe que generaba una fracción de la energía que quería, pero era la prueba de que no estaba loca. Creé un sitio web publicando mis diseños y pidiendo comentarios a cualquiera que quisiera escuchar. Algunos ingenieros respondieron ofreciendo consejos. Uno incluso me envió una batería de repuesto para probar. No era mucho, pero era un comienzo. Estaba construyendo algo pieza por pieza, sin nadie más que la memoria de Arthur animándome. Los Thalers no llamaron, ni una sola vez. Veía el nombre de Megan en la sección de negocios del periódico, o la cara de Christopher en una valla publicitaria de su clínica. Los artículos de mamá estaban por todas partes, y los casos de papá eran noticia. Ellos prosperaban mientras yo apenas sobrevivía. Pero no quería su vida. Quería la mía. SolarWave era mi rebelión. Mi forma de decir que no necesitaba su aprobación para importar. Solo necesitaba seguir adelante una noche larga tras otra. Una noche, en una cafetería, conocí a Matthew Hayes. Yo tenía 23 años, encorvada sobre mi laptop en una cabina de esquina, rodeada de tazas de café vacías y servilletas arrugadas cubiertas de diagramas de circuitos. SolarWave seguía siendo solo un sueño, un prototipo torpe que apenas funcionaba. Presentaba mi idea a cualquiera que quisiera escucharme, pero la mayoría de la gente se iba. Entonces Matthew, un tipo larguirucho con gafas y una franela gastada, se deslizó en el asiento frente a mí. «Eres la chica de los paneles solares, ¿verdad?», preguntó, su voz, curiosa, no burlona. Era un ingeniero de energía, recién salido de su propia startup fallida, y vio algo en mis diseños. «Esto realmente podría funcionar», dijo, señalando mi pantalla. Por primera vez en años, no estaba sola. Empezamos a trabajar juntos, pasando noches en un garaje alquilado que llamábamos nuestro laboratorio. Matthew aportó el conocimiento técnico. Yo aporté el impulso implacable. Refinamos el diseño del panel solar, buscando una eficiencia que nadie más había logrado. 6 meses después, teníamos un plan de negocio y un prototipo que no se incendiaba, un progreso. Matthew sugirió que buscáramos inversores. Yo era escéptica. Louisville no era exactamente Silicon Valley, pero él conocía a alguien, Denise Young, socia de Blue Horizon Ventures. Conseguimos una reunión y pasé días practicando mi presentación, mi voz temblaba mientras ensayaba frente a un espejo. Denise era astuta, sin rodeos, haciendo preguntas que iban directo a los números. «Tienes agallas», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Entro con 50.000». No era mucho, pero fue suficiente para lanzar oficialmente SolarWave. Con el dinero de Denise, alquilamos una pequeña oficina, compramos mejor equipo y contratamos a un par de programadores a tiempo parcial. Matthew y yo volcamos todo en nuestro primer gran proyecto, un sistema de paneles solares para un almacén local. Trabajamos jornadas de 18 horas solucionando problemas, cableando, ajustando algoritmos y probando la producción. Apenas dormía, viviendo de bebidas energéticas y la emoción de estar tan cerca de algo real. Matthew me mantuvo con los pies en la tierra, haciendo bromas malas cuando me estresaba demasiado. «No estamos curando el cáncer, Ashley», decía, sonriendo,
pero estamos muy cerca de alimentar un almacén. Denise nos controlaba mensualmente, presionándonos para alcanzar hitos. Sentía que finalmente estaba construyendo algo que importaba. Entonces todo se desmoronó. La instalación del almacén era nuestra gran prueba y la arruinamos. Los paneles se sobrecalentaron, quemando los circuitos en menos de una semana. El cliente se retiró y perdimos la mitad de nuestra financiación. Me senté en nuestra oficina mirando los restos carbonizados de nuestro prototipo, con un nudo en el estómago. Hemos terminado, le dije a Matthew, mi voz plana. Había hundido el dinero de Arthur, mis ahorros y 3 años de mi vida en esto, y eran cenizas. Pensé en las palabras de papá, estás tirando tu vida. Quizás tenía razón. Matthew no me dejó caer en picada. Los fracasos son datos, dijo, tirando un cable quemado. Ahora sabemos lo que está mal. Lo arreglamos. Quería rendirme, pero su optimismo obstinado no me lo permitía. Volvimos a la mesa de dibujo. Matthew profundizó en los fallos técnicos, disipadores de calor defectuosos, reguladores de voltaje malos. Yo me concentré en las matemáticas, recalculando rendimientos energéticos y costes de materiales. Denise no retiró su financiación, pero sus llamadas se volvieron más frías, sus correos electrónicos más cortos. No podíamos permitirnos otro error. Empecé a buscar en foros en línea pidiendo consejo a ingenieros de todo el país. Un tipo de Oregón nos envió un documento sobre células fotovoltaicas de próxima generación. Era una apuesta arriesgada, pero encendió una idea. Viramos, diseñando un nuevo panel con mejor gestión del calor y mayor rendimiento. Significaba desechar meses de trabajo, pero Matthew estaba totalmente de acuerdo. Este es el bueno, dijo, dibujando un nuevo esquema en una pizarra. El cambio no fue fácil. Volvimos a estar en la quiebra, compartiendo un apartamento barato para reducir costes. Tomé trabajos de codificación freelance para mantenernos a flote mientras Matthew recuperaba piezas de aparatos electrónicos desechados. Probamos el nuevo diseño en nuestro garaje, ejecutando simulaciones hasta que nuestras laptops se sobrecalentaron. Lentamente, empezó a funcionar. Los nuevos paneles alcanzaron un 20% de eficiencia, mejor que cualquier cosa en el mercado. No habíamos salido del problema, pero teníamos una oportunidad. Matthew y yo nos convertimos en un equipo, no solo compañeros de trabajo. A él no le importaba el juicio de mi familia ni mi falta de título. Él creía en SolarWave, y eso me mantuvo en pie cuando dudaba de mí misma. Estábamos construyendo algo más grande que nosotros, un fracaso a la vez. 3 años después, SolarWave empezó a dar señales de vida. Ya no era la desertora arruinada que apenas sobrevivía. Matthew y yo habíamos transformado nuestro laboratorio en un garaje en una pequeña oficina con un equipo de 6 personas, incluidos programadores y un diseñador a tiempo parcial. Nuestros paneles solares rediseñados alcanzaban un 22% de eficiencia, mejor que la mayoría de los competidores. Conseguimos nuestro primer contrato real, un acuerdo de $200,000 para instalar paneles en una cervecería local en Louisville. No eran millones, pero era la prueba de que podíamos cumplir. Pronto, 2 empresas más firmaron, un centro comunitario y una pequeña fábrica. La noticia se corrió y los blogs de la industria comenzaron a mencionar a SolarWave. Startup prometedora, nos llamó uno. Imprimí ese artículo y lo pegué en mi escritorio, un recordatorio de que estábamos llegando a algún lado. Denise, nuestra inversora, estaba complacida pero implacable. Ya estás en el radar, me dijo durante una llamada, su voz totalmente profesional. No te acomodes. Nos empujó a escalar, a presentar a clientes más grandes. Matthew y yo pasamos semanas elaborando propuestas dirigidas a firmas de energía regionales. Me sentía viva, como si cada noche sin dormir finalmente estuviera dando sus frutos. Por primera vez, pensé que mi familia podría verme de otra manera. Se acercaba la Navidad y me imaginé entrando en su cena anual, mostrando los triunfos de SolarWave. Quizás papá asentiría con respeto. Quizás mamá preguntaría por mi trabajo. Quizás Christopher y Megan dejarían de mirarme como un fracaso. Llamé a casa a principios de diciembre esperando confirmar mi lugar en la cena de Navidad. Mamá contestó, su tono cortante. Ashley,
este año tenemos invitados importantes. Senadores, CEOs, gente que realmente lo ha logrado, dijo. ¿No estás lista para sentarte con ellos? Agarré el teléfono atónita. ¿Qué quieres decir con que no estoy lista? Pregunté. Papá tomó el control. Tu pequeño proyecto aún no está a su altura, dijo, su voz fría. Vuelve cuando tengas algo real que mostrar. Intenté discutir, contarles sobre el contrato de la cervecería, los blogs, pero mamá me interrumpió. Te veremos cuando estés a su nivel, dijo. La línea se cortó. Me quedé en mi oficina mirando el teléfono, con el pecho apretado. Christopher ni siquiera se había molestado en opinar. Megan, a quien le envié un mensaje de texto más tarde, respondió con una sola línea: concéntrate en ponerte al día. Sus palabras ardían, haciendo eco de cada cena en la que me habían despreciado. No me invitaron a la mesa de mi propia familia porque mi startup, el trabajo de mi vida, no era lo suficientemente real para su élite. Podría haber rogado, podría haber aparecido de todos modos, pero había terminado de suplicar por su aprobación. Apagué mi teléfono y volví a mi escritorio. Esa noche, me sumergí en una nueva propuesta para Nexus Solutions, una importante empresa de energía con sede en Kentucky. Se habían puesto en contacto después de leer sobre nuestro proyecto de cervecería, interesados en nuestros paneles de alta eficiencia. Matthew se mostró escéptico, ellos eran un gigante y nosotros apenas un destello. Pero yo vi una oportunidad para probarme, no a mi familia, sino al mundo. Reorganicé nuestra presentación, haciendo cálculos para mostrar cómo nuestros paneles podrían reducir sus costos en un 30%. Matthew se encargó de las especificaciones técnicas, quedándose conmigo para refinar cada detalle. Denise nos dio su opinión, advirtiéndonos que Nexus jugaba duro. Te devorarán si no eres perfecta, dijo. Los días se fusionaron con las noches a medida que se acercaba la Navidad. Mientras Louisville se iluminaba con luces navideñas, yo estaba pegada a mi laptop, ajustando diapositivas y ejecutando simulaciones. Matthew trajo comida para llevar a la oficina, bromeando sobre nuestra festiva dieta de fideos fríos. Apenas noté la temporada. El rechazo de mi familia me impulsaba, pero también la brillante reseña de nuestros paneles por parte de la cervecería. Estábamos cerca de algo grande. Podía sentirlo. El 23 de diciembre, envié a Nexus un borrador de propuesta. Su líder, Susan Lin, respondió en cuestión de horas pidiendo una reunión en Nochebuena. Trabajo impresionante, escribió. Veamos si pueden cumplir. No le conté a mi familia sobre Nexus. No merecían saberlo. Mientras ellos se preparaban para su cena de alta sociedad, yo me preparaba para presentar el mayor negocio de mi vida. Matthew y yo ensayamos hasta la medianoche, probando cada diapositiva, anticipando cada pregunta. No solo luchaba por SolarWave. Luchaba por los años en que me habían llamado soñadora, fracasada. El correo electrónico de Susan estaba anclado en mi pantalla, un faro que me impulsaba hacia adelante. La Navidad estaba a 2 días, y yo estaba lista para apostar todo en esa reunión, incluso si significaba pasar las vacaciones sola. El día de Navidad, me senté sola frente al televisor. La oficina estaba en silencio total, solo el zumbido de mi laptop y el parpadeo de la pantalla en nuestro estrecho espacio de trabajo en Louisville. Mientras mi familia brindaba con sus invitados VIP, yo estaba inmersa en hojas de cálculo, finalizando la propuesta de Nexus Solutions. Matthew se había ido a casa de sus padres, pero yo no podía parar. Este trato era mi oportunidad para demostrar que era más que su hija no preparada. Había estado despierta desde el amanecer, verificando 3 veces cada diapositiva, cada cálculo. Nuestros paneles podrían ahorrar a Nexus un 30% en costos de energía, pero ellos querían la perfección, y yo estaba decidida a entregarla. A las 2 de la tarde, un correo electrónico de Susan Lin, directora de Nexus, llegó a mi bandeja de entrada. Propuesta sólida, escribió, pero su sistema de disipación de calor necesita mejoras. ¿Puede arreglarlo para esta noche? Mi corazón se hundió. El problema del calor era nuestro viejo némesis, el que arruinó nuestro primer proyecto. Llamé a Matthew, que estaba a mitad de la tarta de nueces de su madre. Tenemos 6 horas, dije, con voz tensa. No dudó. Voy para allá. A las 3 de la tarde,
Él ya estaba de vuelta, café en mano, sumergiéndose en las especificaciones técnicas. Desarmamos el diseño, centrándonos en el sistema de enfriamiento. Yo ejecuté simulaciones mientras él reelaboraba los esquemas, nuestras pantallas brillando en la oficina vacía. Las horas se desdibujaron. Garabateé ecuaciones en una pizarra, mis manos temblaban por la cafeína y los nervios. Matthew encontró un fallo en el diseño de la ventilación y sugirió una nueva aleación para los disipadores de calor. Esto podría aumentar la eficiencia al 25%, dijo, sus ojos brillando con la misma chispa que vi cuando nos conocimos. Recalculé el rendimiento, incorporando sus cambios. Los números se veían bien, mejor que bien. A las 8 de la tarde, teníamos un nuevo diseño, más ligero, más frío y más eficiente que cualquier cosa que hubiéramos construido antes. Escribí las revisiones, mis dedos volando, y envié la propuesta actualizada a Susan a las 9:47 de la noche. Aquí está la solución, escribí, presionando enviar con un nudo en el estómago. Me desplomé en un sofá de la oficina, demasiado excitada para irme a casa. La televisión estaba encendida en un canal de noticias local, monótono, sobre las ventas navideñas. Luego, a las 10:15 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Susan apareció en la pantalla. Su solución es correcta, decía su correo electrónico. Firmamos el contrato, $150 millones para que SolarWave suministre paneles a nuestra red del Medio Oeste. Felicidades. Miré las palabras, mi aliento se detuvo. $150 millones. No era solo un trato. Era un cambio de juego. Llamé a Matthew, quien gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Lo hicimos, Ashley, gritó. Me reí, las lágrimas me picaban los ojos, sintiendo la fe de Arthur en mí de años atrás. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla del televisor cambió. Noticias de última hora, dijo la presentadora con voz aguda. La startup de Louisville, SolarWave, ha conseguido un contrato de $150 millones con Nexus Solutions, marcando un récord en el sector de la energía renovable. Mi nombre parpadeó en la pantalla, Ashley Taylor, cofundadora de SolarWave. Nos llamaron pioneros de la industria. Nuestros paneles, un avance en tecnología verde. Me quedé helada viendo mi cara en las noticias. El logo de mi empresa junto al de Nexus, el contrato de la cervecería, las noches en vela, los fracasos. Todo condujo a esto. Había hecho lo que mi familia dijo que no podía. Pensé en la voz de papá, vuelve cuando tengas algo real. El desprecio de mamá, no estás lista. Esto era real. Era yo demostrándoles que estaban equivocados en un escenario que no podían ignorar. No los llamé. No necesitaba hacerlo. El mundo conocía SolarWave ahora, y eso era suficiente. Le envié un mensaje de texto a Matthew, estamos en el mapa. Él respondió con un solo emoji, un cohete. Denise llamó minutos después, su tono frío habitual reemplazado por la emoción. Acabas de sacudir la industria, dijo. Prepárate para lo que viene. Me quedé en la oficina, reproduciendo el clip de noticias, dejando que el peso de todo se asimilara. El contrato no era solo dinero. Era validación. Cada duda, cada rechazo, cada noche que me había cuestionado, todo se desvaneció. Ya no era la niña de la que se habían reído en la cena. Era Ashley Taylor, y SolarWave estaba reescribiendo las reglas. Mientras el reloj pasaba de medianoche, apagué el televisor, mi mente ya acelerada hacia lo que construiríamos a continuación. El mundo estaba observando, y yo apenas estaba empezando. La mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. A las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de reporteros locales, blogs de la industria e incluso algunos competidores. El acuerdo de $150 millones de SolarWave con Nexus Solutions era la comidilla de Louisville. Las redes sociales zumbaban con nuestro nombre y una estación de radio local nos llamó el milagro tecnológico verde de Kentucky. Todavía estaba en la oficina, funcionando con adrenalina y café frío, cuando Matthew irrumpió sonriendo. Estamos en tendencia, dijo, mostrándome su teléfono. Me reí, pero mi mente ya estaba en los siguientes pasos. Aumentar la producción,
contratar más ingenieros, mantener a Nexus contento. Entonces sonó el timbre de la recepcionista. Su familia está aquí, dijo. Me congelé. Papá, mamá y Megan estaban en el vestíbulo vestidos como si fueran a una gala. Christopher no. Probablemente estaba demasiado ocupado con sus vallas publicitarias. Salí, con el estómago revuelto. Papá extendió la mano, todo sonrisas. Ashley, vimos las noticias, dijo. ¿Qué logro? Mamá asintió, su expresión más suave de lo que nunca había visto. Estamos muy orgullosos, añadió, su voz casi convincente. Megan, con un blazer a medida, intervino, esto es enorme, Ashley. ¿En serio? Me quedé allí esperando el truco. No tardó mucho. Megan se acercó, bajando la voz. Conozco a algunos inversores a los que les encantaría conocerte, dijo, sus ojos agudos. Podría organizar presentaciones por el bien de SolarWave. Ahí estaba. No estaban aquí por mí. Querían una tajada de mi éxito. Apreté los puños. Años de su desprecio pasaron por mi mente. Las cenas donde me habían ignorado. Los años en que habían llamado a mis sueños infantiles. La Navidad en que me habían excluido. Ya no era su pequeña, suplicando por un asiento en su mesa. ¿Están orgullosos ahora? Pregunté, mi voz firme pero fría. Papá levantó una ceja como si no esperara que respondiera. Cuando estaba sirviendo café para pagar el alquiler, ¿dónde estaban ustedes? Me volví hacia mamá. Cuando abandoné los estudios para perseguir esto, dijiste que era imprudente. Megan abrió la boca, pero la interrumpí. Y tú, Megan, me dijiste que nunca importaría. Ahora quieres hacer de Celestina con tus amigos inversores. El vestíbulo se quedó en silencio. Matthew, de pie junto a la puerta, me hizo un pequeño asentimiento como si supiera que esto iba a pasar. Papá intentó suavizar las cosas. Ashley, solo queremos apoyarte ahora, dijo, su tono condescendiente como si todavía fuera una adolescente. Sacudí la cabeza. No creyeron en mí cuando era difícil. No pueden reclamar esto ahora que es fácil. La cara de mamá se tensó. Somos tu familia, dijo, como si eso borrara todo. Me acerqué, mi voz baja. La familia no te dice que no eres suficiente. La familia no te corta cuando intentas construir algo. Megan se burló. Estás siendo dramática, dijo, cruzando los brazos. Estamos aquí, ¿no? Los miré. Papá con su traje pulcro, mamá con su postura perfecta, Megan con su sonrisa calculada. No habían cambiado. Vieron el nombre de SolarWave en las luces y pensaron que podían entrar bailando, reescribir la historia, actuar como si siempre hubieran estado de mi lado. Están aquí porque las noticias les dijeron que estuvieran, dije. Construí esto sin ustedes. No necesito sus conexiones ni su aprobación. Las palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mi pecho. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. La cara de papá se enrojeció. Estás cometiendo un error, advirtió. Algún día nos necesitarás. Casi me reí. Los necesité hace 10 años. Ya no. Mamá extendió la mano, su voz más suave ahora. Hablemos de esto en el almuerzo, dijo, señalando la puerta. Podemos celebrar como es debido. Sacudí la cabeza. Tengo trabajo que hacer, dije, volviéndome hacia mi oficina. Ustedes saben la salida. Megan murmuró algo en voz baja, pero no lo entendí. Tampoco me importó. Mientras se iban, Matthew se acercó con 2 cafés recién hechos. Eso fue impresionante, dijo, entregándome una taza. Sonreí, pero mi corazón todavía latía con fuerza. Alejarme de ellos se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado entreabierta demasiado tiempo. Me senté en mi escritorio, el contrato de Nexus brillando en mi pantalla. SolarWave no era solo una empresa. Era mía, construida a partir de mis fracasos, mis noches en vela, mi desafío. No necesitaba su almuerzo ni sus elogios.
Tenía a Matthew, a Denise y a un equipo que creía en mí. Eso era suficiente. 6 meses después, SolarWave se convirtió en un nombre familiar en Louisville. Nuestra oficina bullía con nuevas contrataciones, y nuestros paneles alimentaban la mitad de los edificios públicos de la ciudad. Tenía 27 años, ya no era la niña que dibujaba sueños en servilletas. Dejé de responder las llamadas de papá, mamá y Megan. Sus mensajes de texto, educados y luego desesperados, quedaron sin leer. Christopher nunca se puso en contacto, probablemente demasiado orgulloso. Después de nuestro último enfrentamiento, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Bloqueé sus números y seguí adelante. Mi enfoque se fijó en construir lo que había comenzado. Mi mundo se enriqueció sin ellos. Matthew era más que un socio ahora. Era mi roca, siempre listo con una mala broma o una lluvia de ideas nocturna. Pasábamos las noches debatiendo diseños de paneles, nuestras risas resonando en la oficina. Denise, nuestra inversora, se convirtió en una mentora, guiándome a través de la política de la sala de juntas con agudos consejos. Eres más fuerte que la mayoría de los CEOs que conozco, me dijo una vez. Su sonrisa era rara, pero genuina. Luego estaba Diane Carter, una brillante científica de la energía que conocí en una conferencia. Su pasión por la tecnología de fusión igualaba mi impulso, y pronto nuestras citas para tomar café se convirtieron en algo más profundo. Con ella, me sentí comprendida, no juzgada. Quería honrar a la única persona que había creído en mí desde el principio, mi abuelo, Arthur Jensen. Usando las ganancias de SolarWave, lancé el fondo de becas Arthur Jensen, un programa de $100.000 para jóvenes innovadores en energía renovable. En la ceremonia de apertura, me paré frente a una multitud de estudiantes sosteniendo el libro que Arthur me había dado años atrás. Esto es para los soñadores que no tienen un público que los anime, dije, mi voz firme. Diane me apretó la mano fuera del escenario y Matthew aplaudió más fuerte, su sonrisa amplia. El primer beneficiario, un tímido joven de 18 años con un prototipo de batería solar, me recordó a mí misma. Supe que Arthur habría estado orgulloso. Mirando hacia atrás, vi el costo de la arrogancia de mi familia. Me descartaron como un fracaso, demasiado absortos en su propio éxito para ver el mío. Ahora eran ellos los que estaban fuera, sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones ignoradas. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. Mi vida estaba llena. Una empresa próspera, un socio en Matthew, una mentora en Denise, un amor en Diane. Su ausencia no dejó un vacío. Hizo espacio para personas que me valoraban. La lección más grande no fue sobre ganar o demostrarles que estaban equivocados. Fue sobre saber que mi valor no dependía de su aprobación ni de la de nadie. Pasé años buscando su respeto, pero cada rechazo, cada noche en vela, cada fracaso me enseñó que yo era suficiente. SolarWave no era solo una empresa. Era la prueba de que mis sueños tenían peso, de que podía construir algo duradero sin su ayuda. Mi familia me perdió, no porque fracasara, sino porque no pudieron verme. Esa fue su carga, no la mía.